Shalom, shalom amigos, bienvenidos después de la semana de Pesaj, de tanta inspiración, de tanta conexión con Akadosh Baruj Hu. Necesitamos la fuerza para seguir con ese impulso durante todo el resto del año. Entonces, lo mejor es reunirnos, estudiar Torah, ayudarnos unos a los otros, ponerse de acá, hacer buenas acciones. Esta semana hay una diferencia en la lectura de la Torah. Como Pesaj fue Shabbat, y después el séptimo día de Pesaj, acá en Israel cayó en viernes, y fuera de Israel son 2 días, entonces el Shabbat siguiente también fue fiesta. No se leyó la perashá de la semana en Shabbat. Entonces, nosotros en Israel estamos en la perashá Kedoshim, y fuera de Israel hoy están en perashat Haraimot. Entonces, vamos a hacer una pequeña meditación acerca de la perashá Haraimot, y también queremos recordar que el Yom Rishon, el primer día de la semana que viene, comienza el mes de Iyar. Iyar son las iniciales de Yud, Aleph Yud, Rosh, Ani, Hashem, Rofeja. Es el mes de la curación, es el mes de la segunda oportunidad, el día 14 de Iyar. Comemos un poco de matzá, festejamos Pesaj de la segunda oportunidad, que tiene que ver justamente con lo que cuenta la perashá de la semana, que eran los hijos de Aarón. Entonces, aquellos que se impurificaron porque tuvieron que sacarlo, o incluso aquellos que se impurificaron, que estaban lejos y no podían ofrendar el Corban Pesaj, tuvieron una segunda oportunidad desde que no está el Bet HaMikdash y no se ofrenda el Corban Pesaj. Entonces, nosotros estamos esperando y estudiamos la ofrenda del Corban, hacemos todo lo necesario, pero por ahora quiero saber si me están escuchando bien. Sí, se escucha perfecto. Sí, lo escuchamos bien. Muchas gracias. Ok, de acuerdo. Entonces, comemos matzá, no tomamos copas de vino, solamente guardamos un poco de la matzá que comimos en Pesaj para comerla en el 14 de Iyar, dentro de un poco más de 2 semanas. Este Shabbat, entonces, en Israel se lee la perashá Kedoshim, fuera de Israel la perashá Haraimot, y así durante toda la semana, y el Yom Rishon en el mes de Iyar. Entonces, una haftará especial que se lee cuando el Erev Rosh Chodesh, o sea, el anterior, la víspera de Rosh Chodesh, cae en Shabbat, que mañana, si Dios quiere, a la noche vamos a dar una charla sobre la perashá y sobre todos estos asuntos del mes, algunas meditaciones. Hoy nos vamos a dedicar al Tanya, epístola de arrepentimiento, y para enfocarnos un poco en el asunto quiero contarles que si antes tratamos de llevar toda la inspiración del mes de llevarla
de Pesach, tratamos de llevarla al resto del año, así como tratamos de llevar la inspiración y la elevación que hacemos en Shabbat también al resto del año. Y les quiero contar una historia que tiene que ver con Rabbi Shmuel Levi Horovitz, que él nació en el año 5486, que es 1626. Su papá se llamaba Tzvi Hirsch, era hermano de Rabbi Pinjas, y fueron los primeros discípulos del Gaón de Vilna. Su fallecimiento, el día de recordación del año, es el 1 de mayo este año. Y entonces vamos a contar una historia que tiene que ver con todos nosotros, que tratamos de verificar como esa cuenta del Omer. Hoy estamos en Hod Sheve Gebura, el endor o el reconocimiento, el agradecimiento dentro del rigor. Tratar de buscar dentro de nosotros la inclusión, el refinamiento de cada una de las sefirot dentro de cada una de las otras sefirot. El proceso de 49 días desde la salida de Egipto hasta la entrega de la Torá. Todo ese proceso de búsqueda interior es algo que se hace todo el año, y cada época del año tiene una forma distinta de hacerlo. Y tenemos distintas herramientas para hacerlo. Una de las herramientas es justamente sentir la fuerza que tiene el Shabbat o la actividad y tratar de extenderla al resto de los días del año. Así Rabbi Shmuel Levi Horovitz y su hermano cuentan una historia muy especial. Ellos eran discípulos del Gaón de Vilna, pero había otro rabino muy importante, Abraham Cohen de Kalisk, que también era así del Gaón de Vilna, un discípulo del Gaón de Vilna, y él, cuando conoció al Magi de Mesrich, dejó Vilna, dejó el Gaón y se fue a ver cómo la vida de Hasidut, se hizo un Hasid, y de ahí vienen también muchos descendientes de él. Cuando lo conocieron a Rabbi Abraham Cohen, estos hermanos también dejaron Vilna, fueron con Magi de Mesrich a aprender el Hasidut del Baal Shem Tov. Y muchos de los discípulos de Rabbi Shmuel, que también fueron grandes rebes hasídicos por su propio mérito, como Rabbi Israel de Auschwitz, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, el José, el visionario, el vidente de Lublin, todos hasidim muy importantes. Tan que Rabbi Shmelke de Nicolasburg, él, junto con su hermano, llamado también Baal Afloe, el nombre de su libro, ellos sentían una elevación muy, muy especial, un ascenso espiritual muy grande en el Shabbat. Ellos se preparaban como correspondía, poniéndose ropas de Shabbat, yendo a la mikve para purificarse, no trabajaban, no hacían nada desde el mediodía de Shabbat y estudiaban y se preparaban para entrar al Shabbat y sentir esa elevación. Eran verdaderos tzadikim. Pero ellos, estos santos hermanos, sospechaban de maneras que esa elevación, ese ascenso espiritual que ellos sentían no era auténtico y no se originaba realmente de la propia atmósfera, de la energía espiritual que venía de Shabbat, sino que quizás era resultado de preparaciones, sus meditaciones, las kavanot, toda la preparación que ellos
realizaban para el Shabbat como corresponde. Entonces, después de pensar un poco, decidieron probarse a sí mismos. Un jueves vistieron ropas de Shabbat, se sumergieron en la mikve y hicieron todas las preparaciones que estaban acostumbrados como si fuera para Shabbat. Entonces, ellos vieron, podían ver de esta manera, ¿sí?, la experiencia que ellos sentían, ese sentimiento de elevación espiritual, de la misma igual que en Shabbat. Entonces realizaron la prueba, hicieron todo y se aseguraron que sea todo exactamente igual. Y por cierto, experimentaron la misma elevación, el mismo ascenso espiritual, la misma sensación que tenían con Shabbat. Entonces se quedaron desconcertados. Sentían como que no habían cumplido exactamente, que ellos sentían venía del Shabbat mismo, sino que venían de aquello que ellos hacían. Porque está escrito, el Shabbat mismo eleva toda la creación. Entonces, ellos, que eran temerosos y de Dios y realizaban todo el servicio que corresponde, y al sentir que esa elevación no era por Shabbat, porque era un jueves, se sintieron decepcionados y pensaban que a lo mejor se estaban engañando a sí mismos. Entonces, confundidos, viajaron al Magi de Mestrich a su Rebbe para consultarle qué es lo que él pensaba. Cuando llegaron allí, le contaron toda la historia al Magi, y después de escuchar, les dijo que no tenían que sentirse apenados, que el Shabbat es excelso, es elevado, que incluso esas preparaciones que están asociadas con el Shabbat, incluso esas partes externas, superficiales, como ponerse la ropa, etcétera, podían también bajar el fluir de esa luz especial del Shabbat. Entonces, podían sentir ese sentimiento verdadero también durante los días de la semana. Entonces, por supuesto, estos son pensamientos de un tzadik, son pensamientos y acciones de gente que tiene una verdadera sensibilidad, que están preparados, pero también es una enseñanza para todos nosotros. El sentimiento que nosotros sentimos, la sensación que nosotros tenemos, es que en realidad estamos ocupados todo el tiempo nosotros mismos, y que posiblemente toda la emoción y todo el fervor que nosotros sentimos y dedicamos cuando estudiamos Torah, cuando cumplimos las mitzvot, cuando hacemos fila, es posiblemente una simple ilusión nuestra. Entonces, el de Maestri Hasidut nos enseña que no, que en realidad esas cosas que nosotros sentimos son verdaderas y que tenemos que creer en nosotros mismos y sobre todo tenemos que creer en la fuerza del Shabbat, en la fuerza de la Torá, en la fuerza de nuestras plegarias y saber que incluso si nosotros por nosotros mismos no tenemos la capacidad de llevar esa emoción, ese verdadero ascenso que se produce en las festividades o en Shabbat al resto de la semana, el hecho de haber participado y el hecho de querer sentirlo, eso nos permite verdaderamente que esa elevación que nosotros tenemos sea algo verdadero. Por supuesto, durante toda esta época
estamos trabajando sobre la cuenta del Omer y hay una historia que tiene que ver con la perashá de la semana. Dice la perashá de la semana con respecto a Aarón, a los hijos de Aarón que fueron a hacer una ofrenda. Dice la Torá estas palabras: y Dios le habló a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón, que se acercaron a traer una ofrenda autorizada ante Dios y murieron. Así comienza la perashá esta semana, Levítico 16:1. Un gran Rebbe hasídico, Israel de Chorkov, hace una pregunta que todos nosotros nos hacemos. Dice la Torá, Deuteronomio capítulo 4, versículo 4. Todos ustedes que están apegados a Dios Todopoderoso están vivos hoy aquí. Beatem, Rekim, Shem Elokehem, Ulhem, Haim Ayom. Aquellos que se apegan a Dios con fervor son los que permanecen vivos. Y que Dios es fuente de la vida. Y aquel que se acerca a Dios se une a Él mismo y se une a la fuente de la vida. Entonces, ¿cómo puede ser que los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que se acercaron a Dios, murieron? Porque eran tzadikim y ellos querían acercarse a Dios, no cometieron ningún pecado. Entonces, este escrito, Reshit Chochmah Irat Hashem. El principio de la sabiduría es temor a Dios. Así dice el David Amelech en los Salmos, capítulo 111, versículo 10. También está escrito, Vea apta et Hashem Elokeja, y amarás a Dios tu Dios, le dijo el pueblo de Israel en Deuteronomio, antes de despedirse y vuelven a la tierra de Israel. Entonces, de acuerdo a esto, nos explica Rebbe que el propósito del judío es refinar y reparar cada aspecto de su alma. Sus poderes de alma desde Keter hasta Malhut, desde el inconsciente, fe, su voluntad, su placer por Dios, hasta sus acciones, pasando por el pensamiento y las emociones. El pensamiento, que es Jabat, Jochma, Binah y Da'at, y las emociones, que es Jabat, Nehi, Gesed, de Verbat y Fer, Netzachot y Esot. Y cada una de esas sefirot es una energía divina que controla Dios, hace que exista la realidad a través de las sefirot, y cada una tiene un poder interior. Por ejemplo, Gesed, el poder interior es el amor. Geburah, el poder interior es el temor. Entonces, refinar, como dijimos antes, como hacemos en la Sefirot Omer, interincluir cada una de las Sefirot con cada una de las Sefirot, y una tiene una distinta actitud, un distinto tipo de refinamiento, hasta el punto en que cada vez nos hacemos más armónicos, más integrados, y eventualmente el perfeccionamiento nunca se llega hasta el final, por eso son 49 pasos. El 50 es imprescindible que lo dé Hashem, como fue el día de Shavuot, el día siguiente que él mismo entregó la Torá, por más preparación que hacía el pueblo de Israel, si Dios no bajaba y se revelaba, entregaba la Torá, no iba a poder, el pueblo por sí mismo no iba a poder conocerla simplemente por haber hecho el esfuerzo y contar. Y así pasa también con nosotros.
Solo hacemos el esfuerzo y Dios es el que verdaderamente refina y limpia en forma completa. Ahora, si uno sirviera a Dios solo a través del amor, a través de la bondad, no podría sobrevivir, porque cada una de esas emociones, cada una de esas fuerzas divinas, para que estén en armonía, significa que tienen que estar en la proporción adecuada. El Gesed de Dios es ilimitado y tan grande que nadie es capaz de recibir tanto sin ser. También pasa lo mismo con la sefirá complementaria. Si uno sirve a Dios solamente con la sefirá de Geburá, con rigor, con temor, tampoco puede sobrevivir. Dios es tan maravilloso, tan tremendo, tan asombroso. ¿Quién podría parar frente a Él? Al pensar esto, uno se llena de temor, pero el temor solo no alcanza. Estas dos cualidades tienen que trabajar juntas, en armonía. Entonces Nadab y Abiú se acercaron a Dios, representado por el nombre Abayá, que es el aspecto de Gesed de Dios, una sola cualidad, la de Gesed, y por lo tanto no pudieron sobrevivir. Ellos se acercaron solo con amor, y ese amor hizo que su alma se apegue a Dios. Por eso dice, Beatem advekim el Ijem. Ustedes que están apegados a Abayá, que es el aspecto de Gesed, de misericordia, Elokeihem, el nombre de Elohim representa Geburah, tienen que estar apegados, tenemos que estar apegados a los dos. Nadab y Abiú se acercaron, entonces, solamente con el Abayá, como hace el Aarón a Cohen, pero a través de las distintas preparaciones que después Dios puso en la Torá, que era solamente en Yom Kippur y que tenía que hacer ciertos sacrificios antes de entrar y preparaciones especiales. Entonces, intercluía el Gesed, Aarón a Cohen corresponde a la sefirá de Gesed, y cuando entraba al Kodesh HaKodashim en Yom Kippur, invocaba el nombre Abayá de Dios, pero a su vez se pegaba a la naturaleza, a lo físico, hacía la ofrenda de incienso solamente con incienso material. Representa algo espiritual, pero en realidad es algo físico. Y bendecía al pueblo de Israel y hacía todo el trabajo como ser humano que quiere seguir viviendo. Y así viviendo apegarse a Dios. Entonces a Nadab y Abiú le faltó apegarse al nombre de Elohim. Elohim tiene que ver también con el trabajo de cumplir en forma estricta los deseos de Dios, la voluntad divina, los preceptos, apegarse a los preceptos, y para eso están los rabinos, nos enseñan cómo hacerlo. Hay que apegarse a un verdadero rabino y que sepa cómo se interpretan esas alajot hoy en día, y no simplemente entrar en algún lugar de alguien que habla de Kabbalah o habla de cosas, incluso vestido de rabino, con barba y sombrero, pero que no tiene la capacidad profunda de interpretar y saber cómo guiarnos para cumplir esos preceptos con Gesed y con Geburah. Entonces, para que nosotros sigamos viviendo como el versículo, como dijo Moshe, tenemos que estar apegados también al nombre de Elohim, que de gematria Ateb, naturaleza, con ambas cualidades. Entonces, como está dicho que estudiamos en Tania, que son como dos alas, el amor y el temor, son dos alas que elevan al pájaro, con una sola no se puede elevar, así las plegarias y todo nuestro trabajo tiene que estar imbuido de estos dos aspectos.
También de eso habla el Zohar. El Zohar habla en la Perashat Vaikra respecto de este tema de la Perashat Hareimot, después que murieron los hijos de Aarón. En el capítulo 19, versículo 14, se refiere a distintos preceptos que hay que cumplir, que tienen que ver, por cierto, con los dos nombres, Abayá y Elohim. Dice, no maldecirás al sordo y no pondrás piezo delante del ciego. Maldecir al sordo quiere decir insultarlo sin que él pueda escuchar. Y poner un obstáculo en el camino del ciego es hacerlo tropezar también. Entonces, como todo en la Torá, este verso tiene que ser interpretado en forma literal. No hay que maldecir en que no pueda escuchar, y tampoco hay que hacer algo que pueda perjudicar a alguien que no puede ver. Ese es el significado literal. Pero tiene, por supuesto, muchas interpretaciones. Se explicó que se refiere, dice el Zohar, a uno que hace que el otro peque. Poner un obstáculo frente al ciego es hacer que el otro peque. Cuando uno sabe que algo y el otro no lo sabe, es como un ciego, o como alguien que no escucha, que no puede escuchar. Entonces, por ejemplo, uno que ofrece una copa de vino a un nazir. Nazir, el que hizo la promesa de no tomar vino y no cortarse el pelo y determinadas promesas temporarias. Entonces, si él prometió no tomar vino y le pone una copa delante suyo, o de verdad y él no se puede contener, o le da algo que le dice que no es vino, en realidad es vino. Entonces, le está poniendo un obstáculo y está trayendo este precepto de la Torá. También está dicho que si alguien golpea a un hijo adulto, le lo castiga, está transgrediendo este precepto, porque puede hacer que su hijo devuelva el golpe sin pensarlo en forma automática. Entonces, eso hace que transgreda el precepto importante de honrar al padre y a la madre. Entonces, no puede poner piezo delante de los ciegos, y esto también incluye a que alcanzar nivel para dictar decisiones alágicas, lo que se llama Mara de Atra, el del lugar. Hay rabinos que son, en cada comunidad judía tiene que haber un rabino, y hay otros rabinos principales de la ciudad, del estado y también de todo el pueblo, que son los que tienen autoridad para emitir decisiones alágicas. Entonces, sí, hace, pero lo hace de forma errónea, entonces puede provocar que muchos transgredan, y entonces esta persona que recibió esa orden del reino o esa interpretación que fue a consultar, que todavía no alcanzó, él no sabe exactamente cómo es. Y si la persona que emite el dictado, el veredicto, no está todavía a nivel de dictar decisiones alágicas, pero hace, entonces está transgrediendo no poner tropiezo delante del ciego. ¿Por qué? Porque el otro tropieza. No estamos hablando de un sabio que tiene capacidad y que en general los sabios verdaderos, cuando dan su decisión, están en lo cierto, sino que alguien que todavía no tiene experiencia, tiene conocimiento verdadero. Entonces, esta persona está transgrediendo
porque hace pecar a otra persona, y esa persona que pecó le produce un obstáculo para recibir el Olam, el mundo venidero. ¿Ok? Entonces, sigue, pero nosotros vamos a dedicarnos al Tanya en esta media hora que nos queda. Todo esto que acabamos de meditar tiene que ver con nuestra época, con la peralla de la semana, con lo que estamos estudiando en el Tanya de Greta Teshuvah. Estamos en el capítulo 7. Greta Teshuvah es el tercer libro del libro de Tanya, escrito por el Admur acá en el primer Rebbe de Jam. Y en el capítulo 7 ya estudiamos antes que hacer Teshuvah es elevar la He inferior, que es Malhut, a la He superior, que es Binah. Esa He superior representa la Shekhinah. Y también habíamos dicho que la He inferior del nombre Yud Kei Vav Kei es el arrepentimiento o la Teshuvah inferior. Habíamos dicho que Teshuvah inferior cuando uno hace Teshuvah porque tiene miedo del castigo o porque tiene miedo de que su honor sea mancillado, de algún interés personal. Y la Hei superior es la Teshuvah verdadera, que se hace solamente porque se quiere estar apegado a Dios. Entonces, nosotros tenemos que empezar por la Teshuvah inferior. Tenemos que saber cómo se hace para que esa Teshuvah inferior se vaya elevando y cada vez sea más en nombre del cielo, más de Shem Shamayim. En el texto que tienen delante de ustedes, ya ha avanzado el capítulo 7. Ya estoy resumiendo lo que estudiamos en las clases anteriores del capítulo 7. Y vimos que para hacer la Teshuvah inferior, para hacer que esa Shekhinah, que por los pecados baja a las cámaras inferiores de la Klipá y el Sitra Ahara, se inviste en limpieza y el ocultamiento, a causa de que la Sitra Ahara, el opuesto de la santidad, la impureza, las Klipot, las cáscaras impuras, son producto de pecados que nosotros realizamos. O sea, transgredir lo que dice la Torah, ya sea como vimos recién, a sabiendas o sin saber, tiene distintas formas de ser preparada, pero de todas maneras eso produce un ocultamiento de la luz divina en el mundo, la Shekhinah y de la vitalidad divina que fluye de ella. Entonces, es como si pusiéramos la Shekhinah en el exilio, lejos de su padre, de su origen. Y hacer Teshuvah hace que la Shekhinah, la presencia divina de Dios, que estaba revelada cuando creó el mundo, se fue hasta el séptimo cielo por los pecados de las 7 primeras generaciones, empezando por Adán Rishon. A partir de Abraham empezó a bajar del séptimo cielo al sexto, y el último fue Moshe Rabbeinu, que la bajó a este mundo cuando recibimos la Torá. Entonces, los pecados del hombre alejan la luz de Dios y las buenas acciones la vuelven a bajar a este mundo. Esa es otra de las kavanot, de las intenciones que tenemos que tener cuando cumplimos los preceptos. Los preceptos negativos son no hacer algo que no corresponde, y los preceptos positivos es hacer algo positivo que Dios nos pidió. Entonces,
habíamos estudiado que hay distintos tipos de transgresiones, distintos tipos de formas de verificarlo. Pero para que esta G inferior, que el arrepentimiento inferior se vaya elevando, habíamos visto dos elementos generales. Uno es despertar la extrema compasión de Dios por su alma. Cuando uno siente como el alma está alejada de Dios y está en exilio, y siente que Dios sufre por eso, trata de pedir a Dios compasión. Y después, el sometimiento y la anulación del mal. ¿Ok? Entonces tenemos que pedir a Dios, conectarnos con Dios que nos ayude a reparar el pecado, a arrepentirnos. Y para no volver a caer, tenemos que luchar y trabajar en el sometimiento y la anulación del mal que produjo él que está dentro nuestro. Entonces dice el Rebbe que ambos son necesarios a fin de asegurar que el arrepentimiento de nivel inferior sea verdadero y directo. O sea que sea duradero, que no sea instante. Y que esa compasión divina sea revelada en este mundo. Vamos a leer el último párrafo de la vez anterior. El momento propicio para este despertar de piedad es el de Tikkun Hatzot. Como se explica en la nota del Sidur, la plegaria que se hace a la medianoche, que eso es algo que hoy en día es más difícil hacer. Había dicho que es bueno dormir de noche y reservar la energía para hacer todo el trabajo de día. El segundo elemento en la preparación personal para un verdadero y directo camino hacia el arrepentimiento es aplastar y dominar la culpa y el Sitra-Ahara. Por eso, una de las formas es cuando uno tiene pensamientos incorrectos de depresión, de hacer cosas que no corresponden, no hay que luchar con eso, sino que hay que aplastarlo, o sea, sacarlo de nuestra mente y hacer que la clipa y la Sitra-Ahara, que es una ilusión creada por nosotros, sea y el alma sea la que domine. Entonces esa terquedad y arrogancia que tenemos dentro nuestro anular si te alzas como un águila poderosa y elimina todo eso. Y todo esto está descrito en el Zohar, donde dice las ofrendas a Dios, a Elohim, son un espíritu quebrantado. Cuando uno siente ese arrepentimiento y siente que la tristeza y la amargura por haber pecado, eso hace que sea un corazón apto para recibir la luz divina. Cuando es algo verdadero, entonces Dios y uno mismo lo reconoce que está realmente amargado y la amargura nos hace mover para hacer cosas buenas. Entonces, en esta época en que no tenemos el templo sagrado para llevar ofrendas, tenemos que sacar a la luz la intención con que se hacen las ofrendas, que es doblegar el alma animal. Con esas ofrendas de animales que llevamos al Mikdash, representan a los animales que hay dentro nuestro y dentro de la creación, que son llevados a Dios, son sometidos. Entonces, ese es el significado del espíritu quebrantado. Quebrantar el espíritu y trabajará. ¿Ok? Habíamos estudiado en la parte del que el corazón, que tiene la sangre, que está dividido en dos partes, la parte derecha se hace
más alma divina, el instinto del bien. Y en la parte izquierda, que tiene toda la sangre oxigenada y vital más grande, y alimenta todo el cuerpo, ahí está el asiento principal del Yetzer Hara, instinto que no va a pecar. Entonces, la forma de doblegarlo es utilizar esa energía que nosotros vimos, que está representada por la sangre en el lado izquierdo del corazón, que es la que bombea la sangre a todo el cuerpo y es más poderosa. Utilizar esa energía, ese animal, para servir a Dios. Entonces acá sigue diciendo, ¿y cómo ha de ser quebrantado y humillado el corazón? Una parte muy ínfima de esto puede lograrse a través de mortificaciones y ayunos de estas generaciones nuestras. Los Sadikim hacían eso, como dice Shlomo David Amelech, a través de ayunos y mortificaciones, eliminó la fuerza del lado izquierdo de su corazón. Eso dice David Amelech en el Salmo 109, verso 22. Mi corazón está extinto dentro de mí. Así hicieron los sabios de todas las épocas, pues él lo había matado al instinto del mal de ayuno. ¿Ok? No es una cosa que podemos hacer ahora, pero tampoco es lo más indicado para las personas normales que no son tzadikim. Pero la verdadera forma de hacer humilde al corazón, a fin de que esté quebrantado y aplastado, de modo que el espíritu de impureza y trájara sea removido, se consigue al ser un amo de cuentas, con toda la profundidad propiamente. O sea, uno mismo pensar las cosas que hace, las cosas que debería hacer, qué es lo que hizo en realidad. Y cada noche, antes de Tikkun Hatzot, meditar acerca de cómo, por medio de sus pecados, él ha acarreado el exilio de la presencia divina, como se dice arriba, y provocado que su espíritu y alma divina fuera arrancada de cuajo de la fuente de toda la vida. ¿Sí? Como le pasó a estos tzadikim, Nadav y Abiú. ¿No? En capítulos anteriores vimos que el alma conectada a Dios de tal manera que nuestros pecados son una desconexión y se asemeja esa conexión a una cuerda de 613 hebras, que cada vez que se transgrede algo se rompe alguna de esas hebras. Y cuando hay algunas hebras rotas se pueden reparar, pero hay pecados que cortan en forma completa de un solo corte hasta los 613, la soga se corta. Y eso significa que provocó que su espíritu y alma divina fuera arrancada de la fuente de toda la vida y la ha degradado a un lugar de impureza y muerte, a saber, a las cámaras de la Sitra Ahara, habiéndose transformado su alma en un vehículo para ellas. Un vehículo para traer la divinidad, se transformó en un vehículo para traer maldad, muerte y oscuridad al mundo. Y entonces esas cáscaras impuras en la vitalidad de Dios, que Dios nos dio para hacer cosas buenas. Nosotros le estamos dando a la fuerza del mal, como cuando se da acá a alguien y esa persona lo va a usar para comprar drogas o para emborracharse o para comprar armas para matar a la gente. Estamos dándole algo que es bueno, que Dios nos dio por el esfuerzo que realizamos y lo merecemos, pero estamos
pero en realidad eso que nos dio es para que nosotros lo usemos desde Él, no es nuestro. Así nuestros sabios declararon que los malvados están vivos, son llamados muertos. Todo esto que estamos hablando no es algo imaginario que a veces las personas ven imágenes de monstruos o de figuras o de seres, de cosas raras en su cabeza. Estamos hablando de actos que leemos todos los días en los diarios, en los periódicos, que vemos en nuestras familias, que son actos humanos. Todo lo demás son, cuando nosotros tomamos el Zohar, tomamos unas parábolas que nos dan los sabios en los distintos libros sagrados, en las historias, y las hacemos físicas, por ejemplo el Satán. El Satán es un ángel, que es una fuerza espiritual, como el resto de los ángeles, que Dios lo creó para hacer una tarea. Si nosotros les damos fuerza física, o hacemos pensar a la gente que lucha contra Dios, y no solamente que lucha contra Dios, sino que está a la misma altura de Dios, como dicen las culturas idólatras, entonces eso mismo es idolatría, porque no hay nada que esté por encima de Dios, y todo lo que existe, Dios lo cree. Entonces, la oscuridad y la citra trabajar son creaciones de nuestros propios actos y de nuestra imaginación. Pero así como la imaginación es solamente algo efímero, algo que cuando nosotros nos dormimos o dejamos de pensar desaparece, así también toda la idolatría y el trabajo desaparece cuando nosotros nos ocupamos de otras cosas y dejamos de pensar en ellas. Nos ocupamos de hacer cosas. Esto significa que su vida se deriva del sitio de la muerte e impureza. La muerte es, como vimos antes, cuando el alma se va del cuerpo. Y en cierto sentido, cuando el alma divina está tan oculta, está en exilio dentro de nosotros, porque nos ocupamos de cosas que no corresponden, entonces es similar a la muerte. Eso es la impureza. La muerte, el cuerpo de una persona muerta, sobre todo si es judío, es la principal fuente de impureza. De ahí viene la necesidad del Pesach Sheini, de gente que no pudo, por estar impura, ofrendar el Corban Pesach, que tenía que ser en pureza. Y entonces se le dio una oportunidad nueva, porque verdaderamente querían hacerlo, pero estaban imposibilitados. Así también el versículo que dice: los muertos no alabarán. Veametimlo y aleluca. Cuando en Rosh Chodesh cantaba este verso de la... No siento que se 17. Entonces, no es burla a los pobres, Dios, pues no se revela a aquellos que están físicamente muertos. Cuando dicen un muerto no puede alabar a Dios, no es que están diciendo muerto verdaderamente físicamente muerto, o sea que el cuerpo y el alma que se fueron no pueden alabar a Dios, como si nos estuviéramos burlando de ellos. Este verso no se refiere a eso. Bueno, literalmente se refiere a que le pedimos a Dios que nos dé vida para poder alabar, porque si estamos muertos podemos alabar. Pero también se refiere a aquellos que en vida están muertos, que tu alma está alabada, como vemos esos malvados que disfrutan del sufrimiento ajeno, que en verdad están muertos, su alma está tan oculta dentro de sus máscaras, de sus pensamientos malvados, de sus actitudes profanas, que los considera como muertos. Más bien la referencia es a los malvados que están vivos, se los llama muertos, pues son confundidos con pensamientos foráneos mientras perduran en su maldad y desean el arrepentimiento como ha habido.
Entonces eso nos pasa cuando estamos en un estado de alejamiento de Dios. Y entonces no podemos realizar preceptos y alabar y hacer tefilá como corresponde. Uno toma conciencia de eso, incluso mientras los pensamientos los siguen amargando y los pecados todavía no los expiar con el arrepentimiento. Ese mismo sufrimiento, esa amargura, ya empieza, parte del arrepentimiento y la expiación. Entonces, cuando uno siente tristeza o amargura por sentirse alejado, por estar haciendo tefilá y que en realidad uno no siente esa elevación, no siente ese apego a Dios en ese momento, eso mismo es parte del acercamiento a Dios y se empieza a acercar. Incluso aquel que jamás ha violado un pecado pasible de decisión. Decisiones, como decía antes, esos pecados de violar o de asesinar o de hacer idolatría que cortan la cuerda de un golpe, o un pecado que involucra la muerte por agencia divina. Estudiamos en otros capítulos los distintos niveles en la época del templo, en la época que no estaba el templo, que hay distintas edades. Estaba el templo y una revelación tal de la divinidad que el pecado hacía que la persona muera en el momento de la gravedad. Después, con el tiempo, cuando la presencia divina se fue al exilio, no está el templo, no hay tal revelación, entonces ya esa muerte no es instantánea, pero se produce, la persona vive menos de lo que debería haber vivido, etcétera, etcétera. Eso es emisión de semen vano y similares. No toda emisión de semen fuera del vientre de la esposa es semen de emisión vano que son posibles de la muerte, pero eso es otro asunto que vemos en otro día. Entonces, incluso aquel que jamás ha violado un pecado pasible de decisión o un pecado que involucre la muerte por agencia divina, tal como emisiones muy similares, sino que ha violado otros pecados menos severos. Sin embargo, puesto que es ocasión un defecto en el espíritu y el alma divina, como en la analogía, los hilos de la cola que están defectuosos o cortados, como se explicara antes, a través de la acumulación de pecados, puede eventualmente producirse un defecto igualmente grave al de la violación de una provisión que involucra decisión y muerte. ¿Okay? O de golpe o de a poco se produce el mismo efecto. Esto es igualmente válido cuando un único pecado es repetido muchas veces. ¿Okay? Puede ser distintos pecados o el mismo pecado que se hace constantemente. Entonces, ¿qué significa? Que lejos simplemente enseñar el mismo filamento repetidamente, la reiteración del mismo pecado puede llegar a ser peligrosa en su totalidad. La prueba del RAN es conocida como un aspecto concreto de la ley del Shulchan Aruch del Alter Rebbe, que la repetida traición de una porción de la Torah que involucra una cantidad que es menor que la cantidad mínima castigable, es más seria que la traición de una provisión que involucra la muerte por lapidación. Hay preceptos que, por ejemplo, si uno come algo que no es kasher, no es lo mismo comer una cantidad de un quesit, o sea, una cantidad mínima, que comer más de un quesait. Hay veces que comer una pequeña cantidad se anula dentro de una cantidad mayor, 60 o 100, depende del caso. Pero también, si uno come directamente algo prohibido, pero es una pequeña cantidad, está transgrediendo, pero no es tan grave como comer una cantidad superior a una medida que se llama, que como está en un aceite, que tiene 18, 19 gramos.
Es un ejemplo nada más. Pero dice que uno muchas veces come o realiza ese pecado en una medida inferior a la que es pasible de ser castigado. Entonces, de tantas veces que lo hizo, produce un efecto, una transgresión muy grande. De esta manera, el profeta no se está usando la... aquí está. De esta manera, el profeta compara los pecados a una nube que oscurece la luz del sol. Como está escrito, he borrado tus transgresiones cual espesa nube. Entonces, la nube puede dissiparse y no oscurece la luz del sol. Está escrito en Isaías, en Ishayahu 44:22. Esto se refiere a los pecados graves que dividen entre el aspecto interior del poder que emana de la gramática. Entonces, ¿qué significa que divide entre el aspecto interior del poder que emana de la gramática divina? Se refiere justamente a Hei posterior, que es Kut, que corresponde a la tierra, y a la alma divina, que son los habitantes de la tierra. Entonces, como todo está dividido de acuerdo a las 4 letras del nombre de Dios, o tetragramática, también las mitzvot están divididas de acuerdo a esos 4 aspectos, así como las de la persona, el pensamiento, que es Yud y Hei, Chochmah y Binah, y las emociones y la acción, que son Vav y Hei, las 2 letras inferiores. Así también todo está dividido de acuerdo a esas 4 letras. Cada pecado entonces corresponde también a una parte de cada una de esas 4 letras. Y entonces, ese nombre Abaya, que representa la luz, que hace que el mundo exista, que los universos existan, esa luz se va ocultando. Y entonces, el alma divina que está dentro del cuerpo, es como que se separara de su raíz que está en alto. Es como pone una barrera entre la conciencia divina y la conciencia humana. La conciencia que está en Keter, en el inconsciente, y la conciencia que está en el pensamiento, en Dat. Esta barrera es como la separación de una espesa oscura nube que se interpone entre el sol y la tierra con sus habitantes. El versículo continúa diciendo, y tus pecados como una nube. O sea, dijimos antes que los pecados producen un ocultamiento, pero es que se disipa como una nube que viene un viento y la elimina. Y entonces deja pasar la luz. Estos son los pecados más leves que el hombre aplasta con su talón. Eso es una expresión de la Torá, que todo lo que es pequeño, una hormiga, una cucaracha, una víbora que se arrastra por el piso, con respecto al hombre es algo muy pequeño, entonces se puede aplastar con el talón. Y entonces se compara los pecados
más leves. Pecados que oscurecen como lo hace una fina y ligera nube a modo de ejemplo. En la ilustración, así oscurece la luz del sol que penetra por una ventana. Todavía no les llegó esta frase a la pantalla, ahora va a aparecer. En la ilustración, este ejemplo que nos trae el Tanya, de la nube y el sol, si uno oscurece la luz del sol que penetra por una ventana con muchas cortinas finas y tenues, estas oscurecerán tanto como lo hará una única cortina gruesa y aún más. ¿Okay? Este es otro ejemplo. Como la nube, como una cortina. Exactamente así es en el objeto de la analogía. Esta es una parábola, ¿y cuál es a qué se está refiriendo esta parábola? Con todos estos pecados comparados a nubes que el hombre pisotea diferentemente, y ciertamente con aquellos pecados acerca de los cuales nuestros sabios han advertido con tanta frecuencia, diciendo que son realmente como la idolatría, la inmoralidad y el derramamiento de sangre. Entonces, para comparar los pecados pequeños, digamos, ¿no? Porque uno lo considera como que no es tan importante. Por eso se dice que es como que se pisotean con el talón. Para Dios, todos los conceptos son importantes, porque es como, por ejemplo, nosotros estamos en un auto y queremos andar, de repente le falta el aire a una goma. Todo el auto está bárbaro. Si la goma está desinflada, todo el auto va a estar parado. Si no tenemos la caja de cambio, tenemos el motor, la nafta, todo, pero si no tenemos la palanca que nos sirve para mover, una vez yo estaba viajando por las colinas de Tzfat con un auto y estaba en bajada, y adelante mío había otro auto que iba adelante. Si fueron a Tzfat una vez, seguramente sabrán que como es una ciudad que está en la cúspide de una montaña, o de montaña, los caminos son todos de subir y bajar. Yo estaba bajando con el auto y estaba todo bien. De repente aprieto el pedal del freno y no frena. Y entonces el auto de adelante había frenado y yo quería parar y no paró. Entonces estaba todo el auto perfecto, el pedal se había salido del lugar y no frenaba. Entonces el auto dobló a la izquierda, entonces yo me quise pasarlo por la izquierda sin poder frenar para evitarlo. Y entonces choqué contra el costado del auto y seguí andando y me iba hacia el abismo, hacia el fondo de la montaña, y de repente delante mío apareció una palmera suficientemente gordita como para frenar mi auto. ¿Ok? Entonces, esa es la comparación de que a veces yo con un pecado pequeño uno se cae al abismo porque ya evidentemente es algo básico, y acá Baruj nos tiene para que no caigamos, nos salva. Y después verdaderamente la gente después se acercó y vio lo que había pasado y no entendía cómo me había salvado. Era de segundo, uno no puede pensar, es todo instintivo. Y si yo trataba de evitar palmera, seguía para abajo. Entonces, a pesar de que el choque fue frontal con la palmera, no fue grave. Y por suerte no la evité y pude frenar. Entonces, un pecado pequeño a nuestra vista es tan importante como un pecado. Estos tres pecados que habla aquí, la idolatría, las actos inmorales o violaciones prohibidas por la Torá
y el derramamiento de sangre, o asesinato. Son 3 pecados que uno tiene que dejarse matar y no transgredirlos. En algunas de nuestras clases estudiamos un poco estas leyes. Yo en la pantalla todavía no les llegó a ustedes el resto del texto. Yo lo estoy leyendo y quiero que ustedes lo lean, pero no sé por qué. Voy a compartir la pantalla un segundo y lo voy a volver a compartir a ver si... Aquí está. Ok, entonces exactamente así. En el objeto de analogía con todos estos pecados comparados a nubes que el hombre pisotea indiferentemente y ciertamente aquellos pecados acerca de los cuales nuestros sabios han advertido con tanta frecuencia, diciendo que son realmente como la idolatría, la inmoralidad y el derramamiento de sangre. De tanto repetir el mismo, entonces se transforma en una separación, en un ocultamiento similar de un pecado más importante. Por ejemplo, ignorar al necesitado, como está escrito, no sea en tu corazón haya algo belial, que quiere decir indigno. Belial es en términos empleado para la idolatría. O hablar con desprecio de otro. Esto es la yonara, lo que es equiparado con idolatría, moralidad y derramamiento de sangre. Análogamente, el que se encolariza es como si rindiera culto a idolatría. Cuando uno se enoja con el otro, en ese momento está haciendo idolatría porque piensa que le está pasando es culpa de un ser humano y no algo que Dios le determina para él. ¿Ok? Vamos a terminar el capítulo. Análogamente, el que se encoleriza es como si rindiera culto idólatra, y así también el arrogante. Hay muchos casos similares descritos en el Talmud. Negligencia en el estudio de la Torah los iguala a todos. Hay 3 cosas de la Torah que equivalen a todos los preceptos, y esas 3 cosas tienen que ver con 3 vestimentas del alma. Hay uno que dice Talmud Torah Keneget Kulam. El estudio de la Torah equivale a todo, al cumplimiento de todos los demás preceptos, porque la Torah es cumplir los preceptos, estudiarlos y en forma mental. Después, dar tzedakah es una acción. Y dice que habla de la tzedakah, se dice la mitzvah. Dentro de todas las mitzvot activas, dar tzedakah es la que, si los ponemos en la balanza, equivale a todas las demás juntas. Y esa es la vestimenta de la acción. Y las emociones tienen que ver con la tefilá. La plegaria es la mitzvah que equivale a todas las demás mitzvot con respecto a las emociones. ¿Ok? Entonces, como vimos, todos los preceptos son importantes, y cuando la importancia de los preceptos tiene que ver en el momento de la acción, para saber que si uno tiene la opción de hacer distintas cosas, que es lo que tiene preferencia. ¿Qué es el prevalecer? Cuando hay una
mitzvah frente a otra. Por ejemplo, si uno tiene la obligación de hacer tefilá en un momento, y alguien tiene hambre o necesita ayuda, entonces hay que dejar eso que estamos haciendo y ayudar al prójimo. Por supuesto, también hay medidas, cómo se debe hacer todas estas cosas. Con respecto al estudio de la Torá, por ejemplo, cuando los sabios de Israel en la Mishnah estaban estudiando las halajot para determinar cómo se cumplen y escribir todo lo que está escrito en la Mishnah, están libres de hacer tefilá o de hacer otras mitzvot, porque estaban haciendo el estudio de la Torá, que para ellos era lo más importante. También depende de cada uno cuál es la mitzvah más importante. Hay momentos en que hay personas que el estudio de la Torá es lo más importante y no hay que molestarlo con otras cosas. Hay personas que nacieron para ayudar a los demás, entonces mientras están ayudando a los demás, o si tienen mucho dinero y se da acá, entonces esas personas a lo mejor están libres de otros asuntos. Como ven, todos los preceptos son iguales para todos los judíos, pero depende de cada situación. Cada situación hay preferencia y prevalece unos sobre otros. Como afirman nuestros sabios, Dios ha pasado por alto la idolatría, la inmoralidad, el derramamiento de sangre, pero no ha pasado por alto el pecado de negligencia en el estudio de la Torá. Evidentemente, todo esto está en un contexto de tomar las frases aisladas. No quiere decir que una persona que estudia Torah tiene derecho a idolatría o violar o derramar sangre. ¿Ok? Lo que está hablando de casos específicos que sucedieron, solamente lo está citando para mostrar cómo hay momentos en que hay que darle importancia a unas cosas y hay momentos que tienen otra importancia a otras cosas. El estudio de la Torah es tan importante que si no hay sabios constantemente que estudien la Torah, que si cada uno no tiene algún momento de estudio de Torah cada día, entonces todo lo demás que hace puede ser negligente. Puede ser que todo lo demás que hace no lo tome en cuenta o que lo haga mal. Entonces, por ejemplo, la negligencia en el estudio de la Torah de aquel que se tiene que ocupar de eso, o no dar ayuda al necesitado o la ayunará, se considera más grave todavía que otros tres pecados, que a veces se realizan en forma inconsciente y sin saber que estamos haciéndolo. Por esta razón se ordenó en el curso de Kriyat Shema, antes de retirar a dormir, que la persona acepte sobre sí las 4 formas de ejecución del tribunal. Antes de ir a dormir, hacemos la confesión, lo que se llama el Kriyat Shema a la mitad. Kriyat Shema antes de acostarse en la mitad, en la cama. Y allí hay distintas partes. Una de las partes, reconozco que si he pecado y no he estudiado Torah o no puse filim o no he Kriyat Shema, uno tiene un castigo que puede ser el castigo de... Los 4 son un castigo de muerte, pero hay distintas muertes que son las decreta el tribunal rabínico. Puede ser por lapidación, por ahogamiento, por espada, por
fuego, etcétera, etcétera. Por supuesto, estas son cosas que hoy no se aplican, sino que cada uno tiene que decir, confieso que esto es lo que yo sería, por tu misericordia no fui castigado de esta manera, pero ese sufrimiento que nosotros tenemos por sentir que teníamos que haber recibido eso, también nos hace expiar y produce arrepentimiento. Además, según el secreto, la Cábala, el causar el secreto de la Torah, el causar un defecto en la letra del Tetramatón es como incurrir en la pena de lapidación. Eso es parte de lo que decimos en Kriyat Shema en la mitad. Cada una de esas 4 formas de muerte por distintos pecados, y ese pecado causa una mella en cada una de las letras. Causar un defecto en la letra Hei es como incurrir en la pena de incineración. Causar un defecto en la letra Vav es como si incurría en la pena de decapitación. Y causar un defecto en la letra Hei posterior es como si incurría en la pena de estrangulación. O sea, ¿cómo se causa ese defecto? A través del pecado correspondiente, ya sea por no haber estudiado Torah, o no haber hecho tefilá, o no haber dicho Shema, o no haber puesto tefilín. ¿Sí? Un tribunal rabínico nunca hubiera mandado a alguien por no poner tefilín o por no hacer tefilá, pero hay que saber que espiritualmente tiene esa importancia. Descuidar la lectura del Shema asemella en la letra Yud, tefilín en la Hei, tzitzit en la Vav, y la plegaria en la Hei posterior. ¿Ok? Tzitzit quiere decir que tenemos una prenda de 4 puntas, tiene que tener unos hilos en las puntas, lo que se llama tzitzit. Tefilín, ya saben lo que es, que se ponen los cubos que se ponen en la cabeza, decir la lectura del Shema y la plegaria. Esas son 4 formas. De esto, la persona reflexiva puede inferir para otros pecados y transgresiones por el pecado de descuidar el estudio de la Torah, que es equivalente a todos ellos. ¿Ok? Entonces, como este libro se llama Tania, todas estas cosas que escribe el Rebbe aquí son consejos y explicaciones que se le da que él le dio a los Hasidim para que ellos tenían preguntas y dudas acerca de cómo servir mejor a Dios. Y cada uno tiene distintas habilidades. Entonces el Rebbe en el Tanya escribió todas las respuestas que necesita la persona para, como dice al principio del Tanya, le abrió a la Neshama, traer calma y tranquilidad al alma. Roga. Entonces, este libro, como ustedes ven, es de Musar, es de ética y como se dice, normalmente el Musar es dar reprimenda, forma hasídica, de tal manera que explica cuáles son los motivos ulteriores, cuáles son los motivos que tienen que ver con el secreto de todo esto, y nos da la forma de poder repararlo. Y nos dice que Hashem es bueno y que su misericordia es más grande que todo lo demás. Que Dios viene acá para castigarnos, que viene para ayudarnos a hacer la tarea que Él nos pidió que hagamos. Y esa tarea es para hacer un mundo mejor, para respetarlo, para eliminar la maldad y las cosas malas que hay en el mundo, y que Él se pueda revelar
él pueda estar en este mundo para disfrutar. La finalidad de todo no es castigo ni eliminación, sino que en definitiva todos vamos a estar en la época del Mashiach, en la redención, disfrutando de la presencia divina, de la revelación de la luz, también de la esencia infinita de Dios. Y ahí es cuando va a empezar el séptimo milenio y va a ser cuando empiece verdaderamente la fiesta. Y aquellos que estamos pendientes y que, como el Rebbe dijo, estamos al final del exilio y ya estamos en los días del Mashiach, en los días del talones del Mashiach, que ya se ve que está aquí. Entonces estamos disfrutando ya de la época del Shabbat, del séptimo milenio. Bueno, por ahora los dejo. Si Dios quiere, mañana noche vamos a hacer un poco de la ya, vamos a ver las cosas del mes de Iyar que comienza. Hay una hermosa Haftará que se lee este Shabbat, que tiene que ver con Jonatán, la historia de Jonatán David. Y hay una hermosa sijá del Rebbe que voy a tratar de estudiarla juntos mañana también, que tiene que ver con Rosh Hodesh, de que habla la Perashá en el libro de Shmuel Aleph, capítulo 20, versículo 18. Ahí empieza la de este Shabbat. Y Besat Hashem, entonces ya estamos en el mes de la noche, Yom Hamish. Así que podemos decir Shabbat Shalom. Nos vemos desde Hashem, pero si no nos vemos, que tengan un Shabbat Shalom y que es el mes que viene, el mes de la segunda oportunidad, que todos tengamos una segunda oportunidad a volver a Hashem para hacer aquello que tenemos y que cada uno tenga bendición, sustento en abundancia, salud, larga vida, esposa, hijos, familia, casa, y tenga también la revelación de Akadosh Baruj Hu para que le diga exactamente cuál es su trabajo en este mundo. Mientras tanto, si no sabe exactamente, que haga buenas acciones, y eso seguramente va a ser guiado por providencia divina para hacer lo que corresponde. Los invitamos a colaborar con INAI, más de lo que colaboran normalmente, porque hay muchas personas que están en situación difícil por la época que vivimos, por la guerra, por el corona, como sea, y los aportes están menguando. Así que a los que ponen, a Caballo uno se queda debiendo, nunca se queda deudor, van a estar compensados grandemente por haber dado acá, que es la mitzvah de la que habla la Mishnah. Buenas noches, bendiciones de la tierra de Israel. ¿Alguno quiere hacer una pregunta o quiere hacer un comentario? Rap, darle las gracias toda Jabá por los mensajes que me envía todos los días y por la gran labor que hace. Bueno, muchas gracias. Que esta labor sea útil para todos ustedes y sobre todo que les sirva para poder transmitirlo y llevar todas estas cosas a otras personas. Eso es lo importante, que los manantiales se expandan y cada uno sea un manantial por sí mismo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por los mensajes. Aquellos que entraron tarde y que no vieron todo, vamos a subir la clase a YouTube. Misrat Hashem.
Shalom.